Lo primero que se hace de acuerdo al protocolo es presentarnos los directores generales en el puesto de mando de la delegación y así lo hicimos. Se dio parte de la primera información con la que se contaba. Desde luego ya en ese puesto de mando se contaba con información de las afectaciones de San Gregorio, puesto que ya había habido compañeros de la delegación que se habían trasladado a San Gregorio. Ante el informe de las diferentes problemáticas y situaciones, a la Dirección General de Obras se nos encomienda darle prioridad a San Gregorio y destinamos 4 funcionarios, entre ellos yo, para que nos trasladáramos a San Gregorio, instalar un puesto de mando por parte de la delegación y comenzar con ciertas actividades. Cuando nosotros llegamos ya había personal de la delegación atendiendo, en Protección Civil en específico se encontraba en el lugar donde estaba el edificio colapsado. La instrucción que nosotros teníamos era valorar el edificio, toda vez que si bien no había colapsado de manera total, sí en un piso, empezar a buscar la maquinaria y la herramienta necesaria para la atención del edificio, Protección Civil por su parte a la búsqueda de los binomios, ya que por la situación pues, los binomios caninos se encontraban en otras partes de la ciudad. Cuando nosotros llegamos, los compañeros de Vía Pública ya habían atendido y habían establecido el primer cerco de la zona cero y la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano alrededor de las 10 de la noche, 10:30, estamos manejando nosotros, que es el momento en el que se logra establecer el puesto de mando. Nosotros ya estábamos por aquí, sin embargo a esa hora pudimos establecer la carpa, la mesa, las sillas para empezar a dar atención de igual manera a las diferentes solicitudes de la población, ya que se acercaban a esa mesa como parte de la delegación a solicitar diferentes tipos de información. ¿Cuáles fueron las calles con mayor afectación en San Gregorio y cuáles fueron las acciones a realizar en las horas siguientes? En San Gregorio nosotros lo dividimos en 4 cuadrantes para poder dar una debida atención y es muy claro sobre el mapa. El punto cero, la división de San Gregorio la hicimos sobre el punto cero, donde está el edificio que se colapsó, y el puesto de mando se puso a una cuadra que es Avenida México y Cuauhtémoc. Ahí es donde nosotros establecimos y de ahí lo partimos en 4 cuadrantes. Podemos decir que la zona de afectación pudiera bajar a Acueducto y hacia arriba todavía casi llegando a la zona Chinampera. Es una franja bastante amplia, pero es donde está la mayor afectación de las casas. Esto no quiere decir que hacia las afueras, que más lejos del centro no haya casas con afectaciones, pero sí fue menor y sí es un área que se puede delimitar muy bien en el mapa, en el centro. ¿Cuáles fueron las áreas operativas de la delegación que trabajaron en el puesto de mando que fue coordinado por usted? Bueno, el puesto de mando lo instala la delegación y el 19 en la noche se presenta Sedena y el 20 Sedena pide sumarse a este puesto de mando y formar un puesto de mando único. A este puesto de mando se suma Sedena junto con la Marina, Policía Federal y Seido para ponerse pues en contacto con el personal de la delegación. En este puesto de mandos de la delegación estuvo la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, Fomento Económico, Jurídico y Gobierno, Vía Pública, entre algunas otras áreas que estuvieron colaborando, pero en específico fue personal que estuvo ahí en el puesto de mando acompañándonos. ¿Cuáles fueron las acciones en cuanto a salvaguardar la vida de la gente que había colapsado, digamos, sus bardas que se encontraban fracturadas? ¿Cuáles fueron las acciones hacia esa parte de la comunidad? Nosotros en el puesto de mando hicimos diferentes coordinaciones. Hicimos coordinaciones de revisión de viviendas, coordinación de levantamiento de censos, coordinación de apuntalamiento, la coordinación del retiro de cascajo. Fuimos dividiendo diferentes actividades, prácticamente para cuando Obras instala el puesto de mando, desde luego que los compañeros de Protección Civil ya tenían detectadas la mayoría de las casas afectadas y se encontraba en el proceso de descartar que existiera personas que estuvieran bajo los escombros. El único inmueble que nos quedaba era el del edificio que colapsó. En ese sentido, Protección Civil se movilizó para lo de los binomios caninos y es el momento en el que se puede descartar la presencia de vida. Asimismo, la brigada que estuvo haciendo revisión de inmuebles, de acuerdo al reporte que iba evaluando la gente, pues se acudía al domicilio. Finalmente también con los voluntarios buscamos que siempre fueran ingenieros o arquitectos con cédula profesional, estos voluntarios que se sumaran para evitar darle a la gente mala información y en la valoración posísmica de manera previa que se hiciera, pues tratar de que fuera lo más
profesional posible para decirle a la gente si podían permanecer en su domicilio o había que salir del domicilio. Entonces esta actividad la estuvo haciendo Protección Civil, personal de la Dirección General de Obras y los voluntarios para pedirles que se retiraran de su domicilio y algunos de ellos ayudarlos a sacar sus cosas con la precaución debida y proceder también a apuntalar las que tuvieran mayor riesgo. Asimismo, también Protección Civil estuvo haciendo la detección de inmuebles que se encontraban en riesgo pero que tenían tanques de gas y donde también se tuvieron que quitar estos tanques de gas del techo de las casas. ¿Cómo fue el trabajo con los brigadistas y con los voluntarios que vinieron a Xochimilco? Bueno, el segundo día, el 20, tuvimos una afluencia aproximada, Sedena y la delegación calculamos de 7,000 personas. Es complicado poder coordinar a tanta gente, sin embargo sí tuvimos muchos que se acercaron a este puesto de mando. Ahí nosotros hacíamos brigadas de 8, de 10 y hasta de 15 personas. Con todo la herramienta que nos llegó donada, por cierto, tanto de empresas que trabajan para Xochimilco como del megacentro de acopio de Pilares, estuvimos dotando a los voluntarios de esta herramienta y los mandábamos por zonificación con un coordinador para que fueran al domicilio donde existía alguna barda en riesgo para poder bajar el riesgo, no era el derribo total, sino poder controlar ese riesgo de acuerdo a las indicaciones de Protección Civil y pues también para ayudar en las actividades de retiro de escombros. ¿Cómo se manejó el retiro de escombros en toda esta zona afectada? El retiro de escombros, tuvimos en San Gregorio 42 empresas voluntarias. Estas 42 empresas son empresas que hacen obra pública para la delegación Xochimilco, que la han hecho para esta administración y todas ellas pusieron a su disposición su personal. Tuvimos aproximadamente diario 64 camiones de volteo, 32 retroexcavadoras, 10 bobcats, 580 obreros. Y con todo esto en San Gregorio, en estas 2 semanas de trabajo, se lograron retirar aproximadamente 10,000 metros cúbicos de cascajo. Todo esto operado por personal de las empresas y también de la delegación, pero pues sin lugar a dudas que se sumaron en esta labor. Se hizo un primer mapeo para saber dónde era el cascajo que tenemos que retirar, dividido por los 4 cuadrantes, y así se estuvo trabajando de manera diaria. Una maquinaria, un bobcat o una retroexcavadora y también voluntarios para vertir todo el cascajo a los camiones. Desde luego también tuvimos herramienta y maquinaria de otras dependencias que vinieron a ayudarnos, como Corena, la Comisión de Agua del Estado de México, la Delegación Milpalta, la Delegación Tláhuac, la Delegación Azcapotzalco, Iztacalco, la planta de asfalto también. Sin lugar a dudas, todas ellas también estuvieron colaborando con personal y con equipo, no solo en San Gregorio, sino en las demás zonas afectadas de Xochimilco. Pero nosotros estuvimos haciendo el mapeo. Todos los días en la noche teníamos una reunión para ver el trabajo que se llevó a cabo y el trabajo que íbamos a hacer al día siguiente. Era con personal de la Sedena, de la Marina, Comisión Federal de Electricidad, Protección Civil, Obras, por ahí hubo Protección Civil de Colima, voluntarios que vinieron, también ellos se sumaron, vecinos voluntarios que eran ingenieros o arquitectos que viven en Acueducto, que también muy amablemente nos prestaron su casa para formar ahí la oficina de evaluación postsísmica y para que no estuviéramos en el centro de mando todos amontonados, y en las noches se hacía esta labor precisamente de ver las zonas donde se había retirado ya el cascajo y a dónde teníamos que atender el día siguiente, todo el tiempo también tratando de mantener vía despejada de acceso, de salida para la entrada y la salida de los vehículos, o sobre todo para en caso de alguna emergencia que se presentara tuviéramos una salida libre. Una vez que pasa todo este tipo de trabajos los primeros días después del sismo, ¿cuáles son las actividades que realizan ustedes ahora desde el puesto de mando? Es decir, en cuanto a los censos, ¿qué es lo que se toma en cuenta y cómo se está apoyando a la población? Una vez que terminamos el levantamiento del cascajo, también atendimos el tema del abasto de agua para estar canalizando. Toda vez que la gente llegaba al puesto de mando a solicitarlo, ahí también se levantaron las peticiones y de fugas de agua para canalizarlas a servicios urbanos. Una vez que ya levantamos el cascajo, a la par lo empezamos a hacer la revisión postsísmica. En la mesa de la delegación se recibieron 1,036 solicitudes de revisión de casas. Esta actividad al día de hoy ha concluido en cuanto a la revisión de las casas. Esto no quiere decir que no se continúe haciendo. A la fecha, quien llegue y solicite la revisión de su casa se hace.
Finalmente, pues esta actividad terminará una vez que se dé la instrucción de que se ha completado, que no hay más gente. Ahorita, por la situación, hay gente que se salió, no estaba en su casa, pero está regresando y por eso hasta ahorita está apenas reportando su domicilio. Aunado a esto, también hicimos un levantamiento a pie dividido por los cuadrantes de todos los postes dañados para poder darle también esta información a CFE y que procedieran a arreglarla. Fueron 42 postes dañados, de los cuales se le dio parte a la Comisión Federal de Electricidad, y pues fuimos trabajándolo. Todavía al día de hoy hay un poco de cascajo que la gente sigue sacando de su domicilio y que vamos detectando para levantar, pero es menor. ¿Qué es lo que sigue en este proceso de hacer levantamiento otra vez de la infraestructura de las casas? ¿En qué proceso se encuentran ahorita la delegación apoyando a la comunidad? La delegación aquí en San Gregorio, insisto, tiene un censo de 1036 casas, las cuales todas ya fueron revisadas. Hay que recordar que para las diferentes instancias a la delegación le piden el censo que tengan, pero con diferentes requisitos. Entonces hemos pasado una fase de levantamiento, posteriormente regresar al domicilio para hacer el geoposicionamiento de cada una de los inmuebles, posteriormente regresar para tomar fotografías con determinadas características que nos piden. Hasta ahorita viene SEDATU con Prospera, están haciendo de la mano con la delegación la revisión nuevamente del censo, corroborando los datos del censo que hizo la delegación y los datos de todas las personas para ver los apoyos. En San Gregorio también estuvo una carpa de la CDMX, donde nosotros a los vecinos, una vez que levantábamos el censo de su casa, los canalizábamos a la carpa de la CDMX para poder asegurarnos de que nuestro censo llegue a todas las instancias que lo requieran y con todos los datos. Estamos en espera de, finalmente, de que a la delegación se le den las indicaciones o las instrucciones. Hasta ahorita la línea es entregar esta información a Protección Civil de la delegación y ellos ya son los encargados de a las diferentes instancias que lo solicitan hacerlo llegar, no solo el de San Gregorio, sino conjuntar la información de toda la delegación. Para la gente que está fuera de la delegación o incluso dentro, ¿cuáles podrían ser algunas de las alternativas que podrían ayudar o colaborar todavía con la comunidad? Es decir, ¿cuáles son algunas de las necesidades que todavía tiene la comunidad? La necesidad principal sigue siendo el agua. Tuvimos una gran afectación en la red de agua, existen muchísimas fugas de agua y tenemos estos problemas. Si alguien quiere acercarse a donar, yo diría que agua directamente en el edificio de la delegación para que pueda ser canalizado. Y al día de hoy ya terminamos con ese requerimiento que teníamos de ingenieros o arquitectos voluntarios para terminar con este censo responsable de casas, que fueron 1036 casas. Pero principalmente sería el agua, ya que aún continuamos trabajando con el abasto del agua. Comentaste hace un momento que se hicieron cargo en tu área, usted principalmente, de los brigadistas, los voluntarios. ¿Cuál sería el mensaje hacia toda esa persona que desbordó prácticamente las vialidades en Xochimilco en venir en apoyo de esta comunidad? Agradecerles el apoyo. Finalmente tuvimos voluntarios, estuvimos separando de todos los que llegaron, médicos, enfermeras, programadores para que nos ayudaran con lo del censo, ingenieros, arquitectos, y venían de otras profesiones con muchas ganas de ayudar. Yo les agradezco el que hayan venido hasta San Gregorio a ayudarnos, porque sin lugar a dudas tuvo muchísimo que ver en que en una semana o un poquito más pudiéramos cambiar un poco la perspectiva del cascajo que había en las calles, a levantarlo y retirarlo totalmente, y sin lugar a dudas creo que contribuyeron a que San Gregorio no se sintiera solo.